Vivo en el que podríamos denominar como el barrio más multicultural de Palma, o sea, en Pedro Grau. Allí se juntan gentes de todas partes de España, de Sudamérica, de África, de China, y en los días de mercado con gitanos de todas las latitudes. El pasado sábado, mientras me tomaba el café, en la mesa de al lado se sentaron unos sudamericanos nostálgicos. Hablaban de los Andes, hablaban de las costumbres antiguas que tenían en fiestas sus respectivos pueblos. Pero de repente la conversación cambió y uno de ellos empezó a narrar una historia. Dijo que antes de venirse a España, que vivía en Coloncito, me acuerdo porque el nombre me hizo mucha gracia, y empezó a contar lo que según él había pasado en su pueblo. Un buen día llegó a Coloncito un señor que venía de la capital y montó una ferretería. Coloncito era un pueblo en crecimiento y la ferretería pronto tuvo mucha clientela y el forastero empezó a ganar dinero con mucha rapidez. Con el paso del tiempo y con la llegada de la democracia en aquella zona, el ferretero se presentó para gobernador regional de la provincia de los Andes y como era persona conocida y con posibles, salió elegido. A los días siguientes se produjeron grandes fiestas y jolgorios para celebrar el nombramiento, pero pronto los indios de la zona empezaron a notar que con el nuevo gobernador, en lugar de ganar, habían perdido. Más impuestos, prohibición de las celebraciones propias de la zona, imposición de otras alejadas de su forma de pensar de todos los tiempos, etcétera, etcétera. El gobernador se sentía fuerte y como a él le habían ido bien las cosas y ya no se molestó en saber cómo le iban a los demás. Pronto la gente quiso salir a la calle a protestar, pero no se habían apercibido que durante el tiempo pasado el gobernador había aumentado las fuerzas de seguridad un 100%, por lo cual ya había tantos policías armados como habitantes. Así que solo les quedaba murmurar en las esquinas o quejarse en voz baja en los bares. Y así pasaban los días, comiendo cada día peor, con peores escuelas y con miedo a un futuro que ya no sabían ni ver. Solo uno en el pueblo parecía feliz. Era que los lugareños llamaban Pepe el Tonto. Este paseaba por la calle y sin abrir la boca, pero sonriente, hacía ruidos parecidos a... Nadie sabía qué decía, pero todos interpretaban que era algo agradable, pues endulzaba su rostro. El tiempo mal pasaba para todos y la curiosidad por saber qué decía el tonto se hacía cada día mayor. Un buen día, Antonio, el indio, anciano del lugar, les prometió a sus amigos que pasaría los días que fuesen necesarios con el tonto hasta saber qué decía, qué le hacía tan feliz. Y así fue, como el indio y el tonto empezaron a pasear uno al lado del otro por el pueblo. El tiempo pasaba, el tonto seguía riendo y el indio cada día hacía peor cara, se le notaba cabreado de oír siempre el mismo ruido, sin saber qué hacía reír al tonto. No fue hasta un año después que un buen día los habitantes empezaron a notar que la cara del indio empezaba a reflejar una tímida sonrisa. Un par de habitantes de Coloncito se acercaron a Antonio para preguntarle: «Antonio, ¿ya le entiendes?». «No», respondió el indio, «pero me parece que será pronto». Indio y tonto seguían paseando juntos y nada parecía cambiar en Coloncito. Cada día había más hambre, más suciedad, los niños ya no iban a la escuela y los mayores se morían en silencio en sus barracas después de haber perdido sus casas por deudas con los terratenientes que vivían allí. Todos ellos amigos del ferretero gobernador. La tristeza empañaba la cara de los nativos y ya se estaba barajando por parte de los que mandaban la posibilidad de prohibirles también hablar la lengua de sus antepasados y exigirles que hablasen la lengua de los conquistadores. El tonto seguía haciendo... y el indio seguía a su lado, escuchándolo. Parecía que todo seguía igual por decir algo, aunque la realidad es que cada día las cosas estaban peor. Y un buen día
y sin que nadie supiera el por qué cuando el tonto hacía y se reía, el indio empezó a reírse también. Los nativos querían acercarse, pero ni se atrevían, tenían miedo de que el indio también se hubiese vuelto tonto. Así pues, el Consejo de Ancianos de Coloncito se reunió para nombrar una comisión que fuese a hablar con el indio. 3 fueron los nominados, y allí que se fueron para pedir explicaciones de lo que estaba pasando. Oye, indio, hace unos días que estamos viendo que cuando el tonto hace estos ruidos, tú también te empiezas a reír. ¿Acaso lo entiendes? Pues sí, les dijo el indio, la verdad es que ya cojo algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice?, le preguntaron muertos de curiosidad. Pues la verdad es que siempre dice lo mismo. ¿Y qué es? Pues dice, si un día estos idiotas del pueblo dejan de ir a comprar a la ferretería, el gobernador se marchará. Los embajadores se miraron entre ellos, con cara de asombro, y el que parecía el jefe dijo, menuda tontería, claro que poco podíamos esperar de un tonto. Cuando los 3 contaron lo que había pasado, el resto del pueblo tampoco creyeron que era nada cierto, y optaron por olvidarlo. El pueblo siguió pasando hambre, dejaron de hablar el idioma de sus antepasados, las escuelas se cerraron, los hospitales solo abrían un rato cada día, los ancianos morían solos y abandonados, y los jóvenes empezaron a marchar de Coloncito, siendo aún muy jóvenes. En la mesa del bar, los 3 amigos del nadador se quedaron mirándolo cuando éste calló. Oye, Ramón, ¿y qué quieres decirnos con esta historia? Pues que ahora, con el paso del tiempo, pienso que si hubiéramos dejado de comprar en aquella ferretería, como nos dijo el tonto, a lo mejor el gobernador se hubiera marchado o hubiese abandonado el cargo de gobernador. ¿Quién sabe? Se quedaron callados y yo pagué y me marché. Y mientras me alejaba iba pensando, dejar de comprar en una ferretería y el dictador se va, menuda tontería, ¿no? Dejar de comprar en una carnicería y que el director se vaya. Dejar de comprar en una droguería y que el dictador dimita. Dejar de comprar... Quizá tenía razón el tonto. Bon vespre.